a la palabra, hermanos. Busque el libro de Jeremías, el capítulo 31. Hoy vamos a hablar de una lectura bien interesante que se encuentra en el libro de este profeta Jeremías. Y vamos a hablar de una fruta. ¿Cuánto le gusta la fruta? Bueno, vamos a hablar de uvas. ¿A cuánto le gusta la uva? Si está dulce, es rica la uva. Pero no vamos a hablar de esas uvas, vamos a hablar de un tipo de uvas que no se habla solo en Jeremías, sino que en diferentes partes de la Biblia. Vamos a hablar de uvas agrias. Y vamos a hablar también de dientes. Dientes. ¿Quién dijo eso? Ay, hermanas. Dientes, dijo alguien por ahí. Vamos a hablar de dientes, pero realmente no vamos a hablar en sí de los dientes, sino de la dentera. Por eso pusimos como título para esta predicación, la dentera. Ese es el título. Vamos a hablar, le estoy diciendo, de dientes, vamos a hablar de uvas. Le dije que no vamos a hablar de uvas dulces, que son las ricas, esas que nos gustan, sino, hermanos, de uvas verdes, que producen un efecto en los dientes. Y mira, ahí está el título, la dentera. Ahora, mire qué interesante, yo le digo al David, mira, pon abajo la factura de mi vida. Si lee bien, ¿qué dice? La gran factura de mi vida, porque eso es de lo que vamos a hablar hoy. Si vamos a hablar de uvas agrias, las uvas agrias están representando nuestros actos, nuestros pecados, nuestras maldades, las cosas que ofenden a Dios. Y si vamos a hablar de dentera, representa el castigo de Dios por nuestras malas acciones, por nuestros pecados. Vamos a hablar entonces, hermanos, de pecado y consecuencia. Hoy lo que vamos a aprender es que todo lo que hagamos en nuestra vida tiene consecuencias. Todo lo que hagamos en nuestra vida tiene consecuencias. Y oiga, tiene consecuencias en esta vida y va a tener consecuencias por una eternidad. Todo lo que hagamos tiene consecuencia. Vamos entonces, hermanos, a leer la cita que hemos dicho. Jeremías, por eso le dije con tiempo que lo buscara. Jeremías capítulo 31 y vamos a leer el versículo 29. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dígame, por favor, para que el Espíritu Santo nos guíe. En aquellos días no dirán, y yo lo puse con negro en grandote, no. Palabra de Dios, en aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Versículo 30. Sino que cada cual morirá, y esto lo puse en grandote, por su... Cada cual morirá por su... Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Sabemos que tú estás al control. Sabemos, Señor, que tú quieres hablarnos. Yo quiero, Señor, ponerme en tus manos para que tú transmitas a través de mi boca tu mensaje. Yo me aparto, me hago a un lado, Señor, porque yo no vengo a hablarles nada de mi vida, ningún mensaje personal. Quiero exponer tu palabra. Ayúdame, Señor, a hablar con claridad. Ayúdame, Señor, a tener la facilidad para explicar lo que tú has puesto en mi corazón para tu pueblo. Son tu pueblo, Señor. Tú les hablas. Háblanos a todos. Bendícenos con tu palabra, Señor, en esta tarde, y que al oír tu palabra, al salir de este lugar, salgamos diferentes. Señor, aprovechamos, Dios, para orar por los necesitados, los enfermos, Dios. Si alguien viene, Señor, con un dolor en el corazón, con una tribulación, que sea tu Espíritu Santo a través de tu santa palabra sanando los corazones. Sabemos, Señor, que tú quieres bendecir a tus hijos. Por eso oramos, aprovechamos, Señor, para pedir por los necesitados, pero entendiendo que lo que más necesitamos es tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de efecto, consecuencia. Estamos hablando de uvas agrias, y es interesante saber que usted sabe lo que es una parábola. Una parábola pues era una manera de enseñar. Jesucristo enseñaba de esta manera, enseñaba a través de parábolas. ¿Qué hacía él? Que ponía un ejemplo para dar una enseñanza. Eran ejemplos que la gente conocía. Entonces, eso, en esta manera, esto no es una parábola, no estamos leyendo una parábola. Le quiero decir que está escrito como en forma de parábola. ¿Por qué en forma de parábola? Porque lo que se escribe aquí es
Toma un ejemplo de lo que la gente conocía para dar una enseñanza. Lo importante es la enseñanza, y la enseñanza es lo que he dicho en la introducción, que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida va a tener consecuencias. En esta vida va a tener consecuencias, hermano. Y podríamos dar 1000 ejemplos. Si a usted no le gusta trabajar, ¿cómo va a vivir? ¿No va a tener consecuencias? Si a usted le gusta robar, tomar lo que no es suyo, ¿no va a tener consecuencias en esta vida? No, hermano, yo soy un hijo de Dios. No, hermano, vamos a tener consecuencias. Y cuando le decía que lo que hagamos en esta vida también va a tener consecuencias por la eternidad, es porque en la eternidad o vamos a tener una eternidad en la presencia de Dios, o la Biblia nos enseña también que acorde como vivamos aquí, si abrazamos la fe de Jesucristo, si recibimos al Señor, vamos a estar en la presencia de Dios. Pero si nosotros rechazamos al Hijo de Dios, van a haber consecuencias por una eternidad. Entonces, esa es la enseñanza principal de esta lectura, pero yo quiero, le traje 2 palabras, para que podamos entrar más, enriquecer más el mensaje. Le traje 2 palabras, son 2 palabras de diccionario, porque estamos hablando de uvas agrias. Entonces, en hebreo hay una palabra que significa uvas agrias. Ya sé que estas palabras luego se nos olvidan, pero va a ser importante. Uvas agrias. Mire, la palabra en hebreo es agras. ¿Qué quiere decir agras? Aprenda hebreo. Agras, uvas agrias. También en el libro de Job se menciona agras, pero como se usa en otro término, beser. Esto, hermanos, uvas agrias. Mire, en hebreo, agras o beser significa uva sin madurar. Uva agria. Entonces, cuando en la escritura de griego, cuando el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, cuando se tradujo al griego, se usaron estas palabras. Cuando se escribieron en hebreo, se usaron estas palabras, agras, para señalar estas uvas agrias. ¿Qué quiere decir? Que no son uvas dulces, son uvas que tienen un efecto, y los hebreos las diferenciaban con esta palabra. Es decir, para que les quede claro que no eran uvas normales, sino que eran uvas que producían un efecto. Lo triste, hermanos, es ese efecto. Y fíjese que es bien interesante, porque yo quiero que vayamos al siguiente término. Mire, luego había semador, que esto es, verá la diferencia, agras y semador. Semador, pues, que ya está madura, que está esa uva que nos gusta, esa uva madura. Había una diferencia, le quería solo explicar esto, y le explico el último punto del diccionario, que es dentera. Porque claro, todos sabemos que algo pasa en los dientes, pero mire lo que dice el diccionario, lo que significa dentera. Dentera, sensación desagradable en los dientes y encías, que se produce al comer sustancias ácidas. No solo por comer sustancias ácidas, hay gente que escucha un sonido chirriante y a mí no me pasa, yo puedo escuchar cualquier ruido, pero hay gente que yo a veces estoy afilando un cuchillo en una lima, y mi esposa dice, ¡ay! Dice, no, le produce, a mí no, pero la dentera también se produce por escuchar ruidos. Incluso hay gente que por tocar ciertos cuerpos le produce en los dientes esa reacción. Bueno, esto es las palabras de diccionario. Y ahora sí, vamos a ver por qué hemos leído, hermano, esta lectura. ¿Por qué hemos leído esta cita en el libro de Jeremías? Porque tristemente, y quiero decirle tristemente, en los años 90, 2000, esto cogió un auge fuertísimo. Una enseñanza tergiversada, una enseñanza equivocada. Se estaba enseñando, y lo más triste es que en pleno siglo XXI se sigue enseñando como si estuviera en vigor las maldiciones generacionales. Se sigue enseñando, y por favor, hermanos, abramos los ojos. ¿Qué pasó? ¿Por qué están enseñando esto? ¿Qué no están leyendo lo que dijo Dios en este capítulo de Jeremías? No está diciendo el Señor que esto, por eso lo puse en letras grandotas, no dirán más. Por favor, dice el Señor, ustedes dicen, esto se ha convertido en un refrán, y ustedes lo dicen y lo dicen, por favor, no lo dirán más. Y entonces lo triste es, hermanos, que hoy en pleno siglo XXI, cada vez menos, gloria a Dios por eso, pero todavía se siguen escuchando este tipo de enseñanza, que usted va a pagar
Los pecados de su abuelita. Es que su abuelita practicó la brujería y ustedes es la maldición que arrastra. Así que le vamos a hacer una limpia. Así que vamos a quemar. Hacen rituales como si fuera de verdad, de brujería, de santería. Escriba aquí no sé qué. O hacen regresiones, le llevan hasta su niñez. Vamos a quemar eso porque es lo que usted está arrastrando. Las maldiciones generacionales. Por eso usted no progresa. Por eso usted no se sana. Por eso, hermanos, que estamos en Cristo. Que ya no somos esclavos de una ley mosaica, que Cristo subió al madero para que hoy vivamos en la gracia. Cristo nos hizo libres. Esto no, hermanos, esto no aplica para nosotros. Estamos en la gracia. Alguien murió, alguien subió al madero para que esto no continuara. Alguien murió por nosotros para que no, hermanos. Por favor, si esto ojalá de que sea Dios hablando a alguien que recientemente quizás haya escuchado esto. Mire, yo me llevé una tristeza, 2015. Viajé a El Salvador y hablaba con un familiar y hablábamos de este tema. Bueno, esta persona, mi familia sacó este tema porque habían venido unos apóstoles, ya le llaman apóstoles, de Honduras y habían hecho una conferencia. ¿Y cuál fue la enseñanza que trajeron? Y me decía, era mi hermana, y me decía, no, Daniel, mira, con versículos bíblicos y todo. Sí, Daniel, mira, es que nosotros y nuestra abuelita pues robaba gallinas, por eso es que nosotros, por más que le oremos al Señor, nosotros no somos bendecidos, porque mi abuela era una roba gallinas, o mi padre era un borracho, o mi padre era un mujeriego. Daniel, de verdad. Y, wow, hermanos. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Que no han leído esto? ¿No han leído que eso acabó? Somos libres. Vivimos en la gracia por el amor de Jesucristo. Si nosotros creemos eso, hermano, estamos diciendo que no sirvió de nada que Cristo muriera por nosotros. Cristo murió para hacernos libres. Y somos libres en el nombre de Jesús. Maldiciones generacionales a los hijos de Dios, no. A los hijos de Dios, no. Un serio problema. Todavía hay alguna enseñanza por ahí, pero hermano, de verdad, mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo, ¿cuántos están en Cristo? ¿Cuántos han recibido al Señor Jesús en su corazón? Entonces el que ha recibido a Cristo en su corazón está en Cristo. Y dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire, es de verdad, hermanos, es interesantísimo. ¿Sabe usted que si nos vamos al Génesis, ahí Dios, vemos al Dios creador? Ahí está Dios creando la luz, creando las plantas, creando los animales y aún creando al hombre. Dígame usted cuándo fue la última vez después del Génesis que Dios vuelve a crear. Búsquelo en el Éxodo. ¿Qué creó Dios en el Éxodo? Búsquelo, no lo va a encontrar. En Crónicas, búsquelo, no lo va a encontrar. En Jeremías, no lo va a encontrar. Pero cuando viene Cristo y después que Cristo muere, entonces Dios vuelve a crear. Después que Cristo muere, Dios vuelve a crear algo nuevo. ¿Qué fue lo que creó, hermano? ¿Árboles nuevos? No, siguen siendo los mismos árboles. ¿Peces nuevos? No, siguen siendo los mismos peces. Pero Dios sí creó hombres nuevos, nuevas criaturas creó el Señor. Y eso es cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo. Nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, lo dice Corintios, lo acabamos de leer. ¿Qué maldiciones generacionales? Si somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Maldiciones generacionales para los hijos de Dios, no. Ahora, hermano, y eso de, ¿por qué enseñan eso? ¿Y cuáles son los versículos? Hay muchos versículos, bueno, son 3 versículos así del Pentateuco, pero esta enseñanza viene de el capítulo 20 de Éxodo. O sea, si usted me dice, hermano, o sea que se lo están inventando. No se lo están inventando los que enseñan las maldiciones generacionales. Ellos cogen un versículo, pero esto no lo leen. Ellos no leen Jeremías, ni leen lo que hemos leído, 2 de Corintios 5:17. No lo leen. Ellos solo van a leer Éxodo capítulo 20. Pero yo digo, ¿y por qué no leen lo que hemos leído? Que cada uno pagará por su maldad, por sus hechos, que yo ya no tengo que pagar por los pecados de mi padre. Ese es su problema, él entregará cuentas. Se olvidaron que hay un nuevo pacto.
Hay un nuevo pacto y ya en su casa usted se lee el capítulo 8 de Hebreos. Hermanos, dice que el nuevo pacto es un... No, usted se lo lee en casa, Guillermo, lo leemos en casa. Todo el capítulo, ahí va a haber el capítulo 8 de Hebreos. Dice que estamos en un mejor pacto con mejores promesas. Dice que estamos en un mejor pacto y que este pacto tiene mejores promesas. Dice Hebreos 8:7 que si el anterior pacto no hubiera tenido defectos, si no hubiera tenido defectos el pacto de la ley, Dios no lo hubiera reemplazado por un segundo pacto en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, cuando hablan de las maldiciones generacionales, están hablando de algo que existía. Sí, existía y está aún en la Biblia. Yo quiero que me acompañe Éxodo capítulo 20 y versículo 5. Esto es la lectura que ellos han utilizado por mucho tiempo para decirle que usted va a pagar las culpas del borracho de su abuelo, que usted va a pagar las culpas de esa señora que practicó la brujería. Ellos dicen, mire, aquí dice la Biblia, aquí lo dice, Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Qué qué? Que visito la maldad. Ajá, mire, aquí lo dice. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que se paran ahí. Ni siquiera le siguen leyendo lo que sigue. De los que de los que me aborrecen, dice el Señor. Pero si yo hoy quiero enseñarle que usted va a pagar las culpas de su familia, los pecados de otro, yo me tengo que parar ahí y no tengo que leer que es de los que lo rechazan. Yo lo generalizo para decirle, no, hermanos, hay maldiciones generacionales que caen sobre nosotros. Mira, aquí lo dice la Biblia, pero es triste y vergonzoso que ni siquiera terminan de leer el versículo. Porque dice claramente, de los que me aborrecen. Y dice el versículo 4, de los idólatras, de los no te harás imagen ni semejanza, de los que me aborrecen. Yo quiero que usted me acompañe ahí mismo al versículo 6, porque tampoco leen el 6. Y hago misericordia a millares, pero eso no lo dicen. No, vamos a hablar de maldiciones generacionales y nos vamos a encerrar ahí. Ni siquiera leen el versículo 6, que dice que Dios hace misericordias a millares. ¿A quienes? A los que aman y guardan sus mandamientos. ¿No dice 1 Samuel 2:30 que Dios honra a los que le honran? Y si estamos honrando al Señor, si estamos obedeciendo, ¿cuál es la mejor manera de honrar a Dios? Obedecerle. Y si yo estoy obedeciendo al Señor, el Señor me va a honrar, el Señor me va a bendecir a mí y a mi familia, el Señor va a honrar mi hogar, porque yo honro a los que me honran, dice el Señor. Hermanos, el problema es que esta enseñanza, bueno, antes de Jeremías, se había convertido en un refrán, se había convertido en algo que ya todo el mundo ya lo decía como una frase. Y hoy en día, mire, está pasando algo parecido. Hay frases que se están diciendo de manera general, totalmente tergiversadas. Yo le pongo un ejemplo. ¿Dios es bueno? ¿Está escrito en la Biblia que Dios es bueno? Y misericordioso, y grande en misericordia. Nuestro Dios es bueno. Pues se ha convertido en una frase, pero si Dios es bueno. No, pero mira, pero el tema de la homosexualidad, pero Dios es bueno. Ya, pero mira, vivir en fornicación, pero Dios es bueno y solo Dios sabe. No, pero es que se les olvida que Dios también es fuego consumidor. Pero Dios es bueno, se ha convertido en una frase, igual que esta gente había hecho de las uvas agrias. Estamos hablando de las uvas agrias. ¿Sabe cuál es el problema? Habían dos motivos por los cuales ellos decían que los hijos iban a pagar la dentera, las culpas de los padres. Habían dos motivos. Se convirtió en un refrán decir esto. Los hijos pagan, las uvas agrias las comieron los padres. Todo el mundo decía eso. Mira, pero ¿tú te parece bien que te estés aprovechando el ganado ajeno? Bueno, mira, nuestros padres comieron, o sea, ¿sabe? Ellos tenían dos razones. Una de esas razones es por lo que está escrito en la Torá. ¿Por qué ellos habían convertido en un refrán?
Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tendrán la dentera. Por dos razones. La primera razón es porque estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? En Éxodo 20, lo acabamos de leer. Entonces la gente decía, no, está escrito. Dios visita. Pero ¿por qué estás viviendo así? No hay manera que te levantes. Estás siempre en derrota. Llevas años viviendo en una vida en ruina. Bueno, será porque mis padres, ya sabes lo que dice la Torá, que los padres comieron las uvas agrias y los hijos. Entonces, ¿sabe qué estaban haciendo? Lo que dice la segunda opción. Ellos habían convertido esto en refrán porque estaba escrito, pero lo que verdaderamente había en su corazón era echarle la culpa a otros. Es decir, yo puedo vivir en pecado y no es culpa mía. No, porque usted no sabe, o sea, mis padres, que seguro que es que mire, yo arrastro una herencia. Es que viera que mis abuelos, es que viera que tenía una tía, es que tengo unos primos, es que esto, lo. Pero Daniel, te estoy hablando a ti, tu vida espiritual. No, ¿sabes qué pasa? Que esto viene de muy, yo estoy contaminado. ¿Sabes qué pasa? Que, te voy a contar. Mi abuelo mató a un hombre y eso pasó a mi padre. Y yo por eso soy así, por eso soy mujeriego, por eso soy borracho, porque mi abuelo puso una maldición y eso es lo que me arrastra. Se había convertido en un refrán, pero para excusarse, para echarle la culpa a otros. No, hermanos, acabamos de leer en Jeremías, cada uno pagará su bicho, dice Guillermo. Cada uno pagará por sus pecados, dice el Señor. Llega un momento que el Señor ve los corazones, ve lo que el pueblo ha hecho, que lo han convertido en un refrán, que ya todo el mundo lo usa para excusarse, para no aceptar su pecado, para buscar culpables. Y entonces Dios dice, se acabó. Jeremías escribe, no dirán más, se acabó, basta, no. El Señor se cansó. Todo el mundo usa la misma frase. Todo el mundo se escuda en eso. Todo el mundo le echa la culpa a otro. Ah, no, es que mi abuelo, es que mis padres. Se acabó ese refrán. ¿Qué refrán, hermano? El título, la dentera. Echarle la culpa a otro. Es que lo que me pasa a mí no es por mi culpa, es por otro. Me recuerda a Adán y Eva. ¿A qué sí? Hermano, Eva le ató las manos a Adán. ¿Te recuerda que dice el Génesis que lo ató y le obligó y le metió aquella fruta a la fuerza en la boca? No, no dice eso la Biblia. ¿Pero qué dijo Adán? Sí, Señor, mira, es que esa mujer que me has dado es muy fuerte, me obligó y la mujer que tú me... No, Adán, perdona, Adán, un momento, pero el que has comido eres tú. Pero la mujer que tú me diste, el que has comido eres tú. Pero... la mujer que claro, la culpa es tuya, ¿para qué si yo bien estaba solo? Sí, así dicen muchas mujeres, bien estaba yo solita. Me voy con mi mamá. Hermanos, bueno, dice el Señor, vamos a ver qué dice Eva. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente. Echarle la culpa a otro. Eva no conocía la palabra, Eva no sabía los mandamientos, Eva no tenía contacto directo con el Señor, Eva no había entendido el mensaje. Sí lo había entendido. Pero lo más fácil es echarle la culpa a otro. Pues eso se había convertido en un refrán. Ah, no, los padres comieron las uvas agrias y yo tengo la dentera, no por mis pecados, no, por lo que mi familia hizo atrás. Se había convertido, y todo el mundo decía eso. Por eso que Dios dice, se acabó. Momento, no, se acabó. Profeta Jeremías escribe el libro de Jeremías y vas a escribir esto. Nunca más, dijo el Señor, esto se va a tener que decir. Nadie, a partir de hoy, versículo 30, cada uno morirá por su maldad. Cada uno será responsable de sus hechos. Dice Génesis 4:9. Les he hablado de Adán y Eva, sabemos todo lo que pasó. Pero ¿por qué nunca recordamos a Caín? Pocas veces recordamos a Caín. Pero sabe que Caín hizo exactamente lo mismo. Génesis, dije 4:9. ¿Usted sabe lo que pasó? Había matado a su hermano, a Abel, y Dios lo llama. Oye, Caín, ven acá, una pregunta. Tu hermano, ¿dónde está? ¿Lo has visto? ¿Y qué dice Caín? No lo sé. Wow, no lo sé. No, ¿en serio? ¿Cuántos hermanos tienes? Ni que tuviera... Solo tienes en ese momento un hermano y lo has matado. Pero la respuesta es, no lo sé.
Y en la mente de Caín, ¿a quién le echó la culpa? A ver, mi padre cuando le pasó esto, ¿qué hizo? Mi padre le echó la culpa a mi madre. Mi madre al hacer, ¿a quién le echó la culpa? Señor, no lo sé. Es más, ¿acaso yo tengo algún cargo de cuidar a mi hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? No lo sé, dijo. No le echó la culpa a nadie, sino que dijo, mira, no es culpa mía. Ya sé que yo tengo rato de no verlo y ya sé que tú también como que no lo miras y me estás preguntando a mí, ¿qué estás insinuando, Dios? ¿Qué estás insinuando, Dios? ¿Que yo lo tengo escondido o que yo he hecho algo con mi hermano? Estaba evadiendo la culpa. Y eso se había convertido en un refrán. Los padres comieron las uvas agrias, los hijos tienen la dentera. Pero mire, los padres comieron, no es culpa suya. No, los padres comieron. Era un refrán. Igual que hoy, ¿usted sabe cuál es una de las últimas frases del señor Francisco, Papa de Roma? Todos somos hijos de Dios. Le sacaron el tema de la homosexualidad. Y para quedar bien, porque estoy en un canal de televisión, dijo, todos somos hijos de Dios. Yo pregunto al pueblo cristiano, que lee un poquito la Biblia, ¿todos los seres humanos somos hijos de Dios? No. Porque lo digo yo, porque lo dice usted, no, porque lo dice la Biblia. Porque lo dice la Biblia. Pero el señor Papa de Roma, recién, bueno, hace un año así, dijo, le preguntaron y dijo, bueno, para quedar bien, todos somos hijos de Dios. Y ya tú sabes, si hablo con el acentito argentino quedo mejor. Y así pues el sector este que me va a ver, pues vas a ver que son hijos de Dios. No, hermano, eso no es así. Ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los que practican brujería, ni hay una lista, entrarán en el reino de Dios. Entonces, es hora de que nosotros entendamos el mensaje. Somos responsables de lo que nosotros hacemos. Se convirtió en un refrán. La dentera no es culpa mía, es culpa de otro, es algo que hizo otro. Pero la Biblia hoy nos enseña que cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas a Dios por cada cosa que hacemos. Por cada cosa que hacemos. Dios se molestó y dijo, basta, nunca más quiero que se repita esto. Por eso escribió Jeremías 31, para que nadie más se autojustifique y crea que no pasa nada, para que crea que al final Dios es misericordioso y solo Dios sabe. No, solo Dios sabe. Mire, Dios es tan misericordioso que nunca sabemos. Oiga, usted no me puede decir a mí, es que no lo digo yo, lo dice la Biblia. No, pero Dios es bueno. Esa es la frase. Hoy se ha convertido en una frase, Dios es bueno. Por eso puedo vivir como yo quiera, por eso puedo vivir en pecado, por eso puedo insultar a Dios y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Lo mismo que este refrán. Y Dios dijo, basta, basta. Jeremías 31:30. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Ezequiel 18:20. En Ezequiel 18:20 dice exactamente lo mismo, pero dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Olvídese de los pecados de su mamá, ella tendrá que entregar cuentas. Olvídese del abuelito, él va a tener que entregar cuentas. Pero usted y yo tenemos una cita con Dios y vamos a entregar cuentas de nuestras culpas. Y cada uno será responsable de sus culpas. Porque el padre no llevará el pecado del hijo ni el hijo del padre. Más claro, hermanos, Ezequiel 18:20. Romanos 6:23. Hay una paga para el pecado. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero yo no voy a morir por lo que usted hizo. Usted no va a pagar mis pecados. No, mis pecados los pago yo. Cada uno tendrá la dentera, cada uno tendrá el juicio que merece. Y siempre predicamos en Reina Valera, porque es la Biblia que usted tiene, pero yo traigo un versículo. Guillermo, ¿tú tienes Reina Valera? Eclesiastés 12,
versículo 13. Me gustaría que Guillermo, tiene una voz fuerte, o si no otra persona lo pueda leer. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13. Lo dice bien claro, hermanos. Y ese es el mensaje para esta tarde, que usted salga de este lugar entendiendo que cada uno va a entregar cuentas de sus hechos. Eclesiastés 12:13. Se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Hermanos, la enseñanza de esta tarde es que debemos de ponernos a cuenta con el Señor. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Es hora de acercarse al Señor. Es hora de arrepentirnos. Si la Escritura dice que uno de los motivos por los cuales Cristo aún no ha venido es porque está esperando que todos vengamos al arrepentimiento. El Señor está esperando que nos arrepintamos de nuestra mala manera de vivir, que nos pongamos en orden con el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dar cuentas. Yo prefiero, hermanos, darle cuentas al Señor por estar intentando cambiar. No soy perfecto, no pretendo ser perfecto, pero Dios sabe y lo pone en la Escritura, que una cosa es caer, porque todos pecamos y caemos y volvemos a caer, pero la Escritura dice que 7 veces cae el justo, pero de todas lo levanta el Señor. La Biblia dice bien claro, diferente es la práctica del pecado. No, si yo, hermanos, hoy me emborracho y mañana y el otro, eso ya no es que, wow, se fue y mira, encontró unos amigos y se emborrachó. Ay, qué caída que ha tenido el hermano, vamos a orar por él. No, diferente es que, no, pero si el sábado pasado también. Y si cada fin de semana, eso ya es una práctica. El mensaje de hoy es que nos acerquemos al Señor sabiendo lo que dice Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Si estamos en Cristo, hermanos, tenemos abogado. Yo quería terminar esta predicación, quiero terminar este mensaje haciendo una pregunta, que yo mismo se la voy a contestar. ¿Quién fue el último? ¿Quién fue el último que pagó la dentera de otro? ¿Quién fue la última? Dios dijo, basta, nunca más, esto cambia, ahora hay un nuevo pacto, ahora cada uno es responsable. Pero yo quiero terminar diciendo que tuvo que haber alguien. ¿Quién fue el último que tuvo que pagar? Porque decía Éxodo 25 que Dios extendía. En la Nueva Traducción Viviente dice que Dios extiende, la Reina Valera dice es porque visito la maldad de los padres, Éxodo 25. Pero la Nueva Traducción Viviente dice visito, no dice visito, dice yo extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Pero ¿por qué nosotros, dice Romanos 8, que ninguna condenación hay? Porque alguien pagó por nosotros. Hubo alguien que pagó nuestra dentera. Hubo alguien que tuvo que ser el último en pagar la culpa de otros. Y fue Jesucristo. Y fue Cristo, pagó sus culpas y las mías. Todas. Y por eso tenemos entrada al trono celestial. Isaías 53. Quiero terminar con esto. Despreciado y desechado. Despreciado y desechado. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Qué quebrantos? Los nuestros, los que tenían que ser nuestros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios. Nosotros le tuvimos, es como se lo merece, es su culpa. Él, no, era por nuestra culpa.
varón de dolores. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Versículo 5, mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que nosotros tuviéramos paz, el castigo de nuestra paz, dice Reina Valera, fue sobre Él. Y por su llaga hemos sido sanados. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Tenemos un abogado, tenemos a alguien que subió al madero y pagó por nosotros. Generaciones, maldiciones generacionales para los hijos de Dios, no. De enteras ajenas para los hijos de Dios, no. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todo el pueblo de Dios, por todos los hijos de Dios. Por eso denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiendo lo que tú hiciste por nosotros, sabiendo, Señor, que tú pagaste nuestras culpas y que ahora, Señor, tú respondes por mí. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada día más para poder honrar al Padre, sabiendo que Dios honra a los que le honran. La de entera la pagó Cristo. Gracias, Jesús. Gracias. Amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios.